Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar con el devocional que venimos haciendo. Hoy nos toca el número 5 del material Vida más olor a cielo que a tierra. Y el capítulo de hoy se llama Jesús o el Señor, el Rey de los cielos, ¿sí? Y hace referencia a uno de los atributos del Señor que rápidamente todos llevamos cuando hablamos de la idea de Dios, que nos referimos a su majestuosidad, ¿sí? Nos referimos a su excelencia en todos los sentidos. Y para eso comienza desarrollando uno de los primeros adjetivos, que es el término excelso. Nuestro Dios es excelso, ¿sí? Excelso, y excelso significa muy, muy elevado, por encima de todos los demás, ¿sí? Y cita diferentes textos bíblicos que solamente vamos a tomar algunos para que no sea más largo y también ustedes puedan, cada uno de nosotros podamos tomarnos el tiempo necesario en nuestras casas. Pero es interesante cómo cada uno de estos adjetivos que se va desarrollando tienen que ver con este mismo atributo de grandeza, de majestuosidad. Y tenemos, el primer adjetivo es excelso, el segundo es sublime, ¿sí? La elevación del Señor, la elevación en todos los sentidos, que Él es grande, Él es sublime, Él es perfecto. Hablan de todas sus características, ¿sí? De todas sus características de vuelta, en este sentido. Hay uno de los que me gustaría que nos detengamos, que es en el sinónimo, que es el altísimo. Nuestro Dios es altísimo. Y varias veces cantamos esta canción, es más, tenemos una canción que se llama Altísimo, creo que uno de los temas que ha perdurado durante mucho tiempo en nuestra iglesia. Y, y hay un versículo para este sinónimo que creo que muchos lo conocemos de memoria, que es el Salmo 91. El primer versículo dice: el que habita al abrigo del Altísimo se acoge a la sombra del Todopoderoso, ¿sí? Esto nos habla del tamaño de nuestro Señor, del tamaño en todos los sentidos, ¿no? No solamente de un tamaño, hablando de un tamaño literal, sino hablando de un tamaño espiritual, de un poder totalmente sobrenatural. Seguimos hablando de otros sinónimos que nos refieren a, a este atributo sublime de nuestro Señor, que es su soberanía, que nuestro Dios es soberano. Otro es que nuestro Dios es majestuoso, otro que nuestro Dios es glorioso. Y por eso la cantidad de salmos que hay dándole gloria, honra al Señor por sobre todas las cosas, ¿no? Varias de nuestras canciones continuamente adoran y alaban este atributo del Señor, su grandeza. Y en medio de todo esto creo que lo importante que nos deja el devocional del día de hoy es uno de los versículos con el que quiero que terminemos este resumen, que es el versículo de Isaías, capítulo 57, versículo 15. Dice así, dice: porque lo dice el excelso y el sublime, el Señor. Porque lo dice el excelso y el sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo, ¿sí? Ese es nuestro Señor, que vive para siempre. Ahí está su grandeza, ahí está su majestuosidad. Que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Dice él: yo habito en un lugar santo y sublime, en el mejor lugar, en el lugar más perfecto. Pero también con el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados, ¿sí? Ese es nuestro Señor, que está por encima de todo y vino para tomar nuestro lugar en la cruz. Y no solamente ahí, sino para día a día estar con los contritos y los quebrantados de alma, con los quebrantados de espíritu. Entonces, varias partes prácticas hay en este devocional que nos invitan a pensar eso. Si nuestro Señor es así, grande, sublime, perfecto, soberano, majestuoso, glorioso, digno, por encima de toda la creación, también podemos conocer aún más de su carácter, sabiendo que siendo todas estas cosas, aún también está a nuestro lado. Aún también está al lado de los contritos y de los humillados, de los humildes, de los quebrantados, ¿sí? Y ese lugar es para que todos nosotros lo podamos ocupar, para que dejemos toda nuestra soberbia y podamos acercarnos a Dios en humillación.